Bienvenidos todos y todas a nuestro programa En la Balanza. Hoy vamos a tratar un tema muy importante para todos los venezolanos, el tema de la defensa de los derechos de nuestro territorio Esequibo. Para este tema hemos invitado a alguien muy especial, la diputada Ilenia Medina, que forma parte de la Asamblea Nacional, de varias comisiones muy importantes en cuanto a naturaleza del tema que aborda. Una es la Comisión de Política Exterior. La diputada Ilenia Medina es vicepresidenta de la Comisión de Política Exterior, también está en la directiva de la comisión que investiga los crímenes a los migrantes venezolanos, importante comisión especial para determinar la responsabilidad y las situaciones en las que se han visto los venezolanos en el exterior, migrantes en esta, digamos que en el medio de este bloqueo que les ha tocado, buscar oportunidades a lo mejor en otros países y se han encontrado con situaciones de violencia y xenofobia y otros tantos crímenes que se han cometido contra nuestros migrantes. Y la comisión que vamos a hablar hoy, que es la Comisión Especial para la Defensa de los Derechos de nuestro Esequibo. Importantísima comisión en este momento en el que además se ha intentado judicializar un problema que se estaba resolviendo y se debía resolver exclusivamente por la vía diplomática en relación a los derechos de Venezuela sobre su propio territorio Esequibo. Bienvenida, diputada Ilenia Medina, para este tema. ¿Quién mejor que usted para conversarnos y explicarnos todo lo que ha ocurrido en relación al territorio Esequibo? Pero yo quisiera, antes de comenzar, vamos a tener varios bloques con este tema, traer un video de la periodista Ina Ifagenova, que resume la situación del Esequibo. Me pareció bien interesante como ella lo resumen. Yo le pediré al director que nos lo pusiera. Además, si hay gente joven viendo esto, es importante que conozcan al detalle cómo vamos a defender y cuáles son los argumentos históricos, diplomáticos y jurídicos que todo venezolano debe tener para la defensa de su territorio. Gracias, director, por el video. En Venezuela existe una frase que dice: el sol de Venezuela nace en el Esequibo. Una expresión con un profundo significado, no solo lírico, sino también geopolítico. Para entenderlo, tenemos que revisar la historia. Hace justo 2 siglos, en 1821, se constituía la República de la Gran Colombia, de la que Venezuela formaba parte entonces junto con Colombia, Ecuador y Panamá. Incluía además un territorio cuya existencia muchos fuera de Venezuela apenas han oído nombrar: la Guayana Esequiba. La Gran Colombia, una nueva y gigantesca república surgida tras sucesivas y cruentas guerras por la independencia, limitaba al este con las Guayanas, territorios que por entonces se disputaban potencias europeas coloniales como Reino Unido y Holanda. Nada más constituirse la nueva república, la diplomacia venezolana informó a los británicos que la línea divisoria entre la Gran Colombia y la colonia británica vecina estaba demarcada por el río Esequibo. Una delimitación nada gratuita porque se correspondía con los territorios españoles de lo que fuera la Capitanía General de Venezuela antes de la independencia venezolana. La diplomacia británica asumió y aceptó esa definición fronteriza sin oponerse, pero ya saben que del dicho al hecho hay un buen trecho. En este caso, un trecho de varios cientos de kilómetros para ser más precisos. Aprovechando la debilidad militar venezolana que aún no se había recuperado de la sangrienta guerra de independencia, colonos británicos traspasaron la frontera acordada entre las partes y ocuparon tierras al oeste del Esequibo. A pesar de la enérgica protesta de las autoridades gran colombianas, Reino Unido prosiguió su política expansionista en la zona. La muerte de Simón Bolívar en 1830, la disolución de la Gran Colombia al año siguiente y las sucesivas guerras internas en Venezuela le allanaron el terreno, nunca mejor dicho. En 1835 los británicos establecieron unilateralmente la llamada línea Schomburg, que dejaba atrás el río Esequibo como frontera oficial. No contentos con eso, en las décadas siguientes fueron moviendo esa misma línea que ellos mismos habían fijado más y más hacia el oeste, hasta anexionar de facto 80.000 kilómetros cuadrados a la Guayana británica, a costa del territorio venezolano. Esta expansión británica fue tan escandalosa que hasta Estados Unidos sintió que violaba su principio de América para los americanos. Así, en 1895,
1995, el presidente estadounidense Stephen Gruber Cleveland instó a Venezuela y a Gran Bretaña a dirimir el conflicto mediante un arbitraje internacional. Un arbitraje digno de un Real Madrid-Barcelona con Florentino Pérez vestido de negro y soplando el silbato, como verán a continuación. El laudo arbitral de París de 1899 contó con 2 jueces estadounidenses, 1 ruso, 2 británicos y esperen que cuente bien. Un total de 0 jueces venezolanos. 0, como lo oyen, 2 jueces británicos y ninguno venezolano en un contencioso entre Reino Unido y Venezuela. Todo un no lo sé Rick en versión jurídica. Venezuela basó su caso en la titularidad heredada de su independencia de España, demostrada con abundantes documentos históricos, y Reino Unido básicamente presentó mapas con sus exigencias basadas en la letra del God Save the King será. Los jueces británicos favorecieron la postura del Reino Unido. Increíble, ¿quién lo hubiera imaginado? E hicieron lobby para lograr un veredicto unánime, amenazando con que, de lo contrario, su país ignoraría tranquilamente el veredicto y no le pasaría nada, cosa totalmente cierta ayer y hoy. El magistrado ruso que presidía el tribunal, Fyodor Martens, recibió una lluvia de títulos honoríficos por parte de prestigiosas universidades británicas en los años siguientes al laudo. Todo muy disimulado, ya ven. Así, Reino Unido arrebató de facto a Venezuela unos 160.000 kilómetros cuadrados, una extensión casi tan grande como Uruguay. Un territorio que constituye hoy día el territorio en reclamación que aparece rayado en diagonal en los mapas oficiales de Venezuela y que la República Cooperativa de Guyana considera naturalmente suyo. En 1962, tras ese masazo judicial de 1899 y varias décadas de inestabilidad interna, Venezuela elevó sus protestas ante la ONU en lo referente al famoso arbitraje del laudo de París, y 4 años después se llegó al llamado Acuerdo de Ginebra, aún vigente. Este acuerdo mantenía el statu quo y otorgaba la autoridad y los derechos de ocupación al Reino Unido, pero también reconoce los derechos de soberanía venezolanos sobre dicha zona, por lo que exhorta a las partes a encontrar una solución pacífica y concluyente. Más que un acuerdo en sí mismo, se considera como un acuerdo para llegar a un acuerdo. Desde ese año de 1966, ya con Guyana como república independiente, las buenas relaciones entre Caracas y Georgetown dejaron el conflicto en un punto latente, sin avanzar ni retroceder en la búsqueda de ese primer paso para alcanzar un entendimiento. Pero los motivos de ambas partes para considerar ese territorio como propio no solo se explican en términos históricos, porque la Guayana Esequiba, a pesar de su escasa población, es el principal motor económico de la economía guyanesa, ya que es inmensamente rica en recursos naturales, bosques prácticamente vírgenes, oro, bauxita y, frente a sus costas, petróleo en abundancia. Precisamente el descubrimiento y explotación de hidrocarburos durante la última década reabrió las tensiones entre Guyana y Venezuela. La petrolera estadounidense Exxon, a pesar de las enérgicas protestas de Caracas al respecto, ya opera en el llamado Campo Lisa, uno de los más prometedores del continente, que podría contener unos 1.400 millones de barriles de crudo. En 2018, ante las tensiones reavivadas, el secretario general de la ONU puso el asunto en manos de la Corte Internacional de Justicia. Decisión que Guyana tomó con gran satisfacción, pero que Venezuela rechaza tajantemente porque la interpreta como un intento de enterrar el Acuerdo de Ginebra y reavivar el laudo de París. Otra vez, un tribunal radicado en Europa determinaría el futuro del Esequibo. Bueno, allí tuvimos un resumen, unas pinceladas bien interesantes sobre el aspecto histórico y la situación actual de la judicialización en la Corte Internacional de Justicia de una situación que debe resolverse por otras vías. Venezuela no acepta la competencia de la Corte. Diputada, coméntenos un poco la situación histórica, qué aspectos no se tocaron en el video que son importantes para comprender el problema que hubo en el Esequibo. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, estimada Olga, por recibirme nuevamente en tu programa. Muy aleccionador tocar este tema para la juventud, para los jóvenes que les va a tocar defender este territorio. Antes de responder a tu pregunta, estuvimos jueves, viernes y sábado en la CanTV en una reunión de mujeres, movimiento de mujeres cívico-militar en defensa del territorio Esequibo. Terminó en una declaración muy hermosa. Una de ellas, una de las cosas más contundentes es elaborar una canción de cuna para que nuestros niños aprendan a defender el territorio Esequibo.
Porque ¿qué mujer venezolana no arrulló a sus hijos Con el himno. con el himno nacional? Entonces, esta es una lucha larga y creo que parte de lo que nosotros tenemos que hacer como mujeres es justamente cómo enseñar a nuestros hijos, a los hijos de ahora y a los que están por nacer, lo que significa ese territorio. Antes de entrar a tu pregunta, es muy importante señalar lo siguiente. Ese territorio es venezolano, nació con nosotros, nació de la gesta de independencia. Murieron muchas generaciones allí para defender un territorio que existía como Capitanía General de Venezuela y se convierte en república gracias a ese esfuerzo. Tiene connotaciones morales, culturales, políticas y jurídicas, que es el uti possidetis iuris. Por lo tanto, eso es nuestro y no va a valer Corte Internacional de Justicia, nada ni nadie que diga que ese territorio no es nuestro. Ahora tenemos que aprender y hay que hacerlo desde la cuna. En relación a tu pregunta, que me parece importante, por supuesto que ella hace una extraordinaria síntesis de lo que pasó en ese momento, pero creo que habría que señalar lo siguiente. Ayer en la comisión que estábamos sesionando, uno de los planteamientos que hizo uno de los compañeros, no entendemos por qué se llegó a ese laudo de esa manera tan brutal, sin tener Venezuela representación. Bueno, eso es parte de los acuerdos bajo amenazas a que colocarán a Venezuela con el Tratado de Washington, donde se definen las reglas arbitrales que no cumplieron, pero además, en el momento cuando se define un tiempo corto, tenía que sesionar mucho más el tribunal arbitral, concluyeron rápidamente y bajo la amenaza de que si no se aceptaba la decisión del laudo tal como quedó, ellos se iban a apoderar inclusive de las cuencas del Orinoco, de las bocas del Orinoco. Esa era la amenaza y por lo tanto eso es lo que hace que este compañero que era abogado norteamericano por Venezuela, en su testimonio, él señala qué fue lo que sucedió. Fue un entramado porque además Teodoro Martens, que era el árbitro como tal, de origen ruso, de la Rusia zarista, Rusia en ese momento e Inglaterra tenían un contencioso en el Asia y tenían que dilucidarlo y buscaban la forma, además de lograr todos esos reconocimientos honoríficos, que fue, por cierto, uno de los creadores del Tribunal Internacional en el 1907, 1907, 2 o 3, no recuerdo exactamente la fecha, pero en la primera década, Brasil, que participa en esa conferencia, Venezuela también, hace un reclamo y denuncia el laudo. Y eso, para colocar reglas muy finas para que no ocurriera nuevamente lo que ha sucedido con Venezuela. Y eso fue un momento muy difícil en esa conferencia internacional. Esos son dos elementos que ella no menciona, pero es importante conocerlo. Había un interés geopolítico de Teodoro Martens con la corona inglesa y una más forma de conciliar y lograr puntos a favor de la Rusia zarista era esa. Y por otro lado, esa supuestamente doctrina Monroe, América para los americanos, en mi opinión, creo que fue el primer momento que Estados Unidos y la Unión y la corona inglesa se ponen de acuerdo porque tenían visiones muy distintas. Recién salida prácticamente Estados Unidos, la revolución, en su revolución de liberación de la corona inglesa, se ponen de acuerdo y entienden la significación de la geopolítica y defender intereses propios. Y por ello permite a Estados Unidos que se dé esa situación tan desastrosa, bochornosa, porque quedó como uno de los laudos más vergonzosos que ha tenido en el arbitraje en el mundo. Fueron periódicos de la época, juristas, publicistas, animadores, es decir, artistas que rechazaron, se burlaron de lo que habían hecho todos esos grupos que estuvieron allí, todos esos países que participaron. Diputada, es importante aclarar para entender por qué nosotros hablamos del uti possidetis iuris, o sea, entender que cuando se llega a la paz en Europa se determina que los territorios ganados por gestas independentistas se entregan
Queda, a es quienes, decir, a quienes vencen, ¿no? Eso fue en 1648, en la Guerra de Westfalia, el Tratado de Westfalia, realmente que por vez primera se utiliza, se crea el sentido de la soberanía, el concepto de soberanía, Así es. y se reconoce que justamente los territorios definidos administrativamente por alguna potencia y lo sucede otro, se respetan. Pero no quedó como doctrina, quien realmente lo convierte en doctrina es América Latina. Una vez que se da todas las guerras de independencia en América del Sur, Bolívar lo convierte en un principio que define, ordena el territorio según las figuras que existían, un virreinato, en el caso de Nueva Granada, en caso de Venezuela, la Capitanía General, y quedó así. Eso permitió que luego de la guerra de independencia no se creara una anarquía, un caos en los temas limítrofes. Y por cierto, el uti possidetis existe dentro de todo lo que ha significado la aplicación del mismo, los que señalan el uti possidetis de 1810 para América del Sur o uti possidetis del 1821 para lo que es la América Central, pero también se habla del uti possidetis de facto, que fue el que utilizó Brasil, por cierto, en relación a la delimitación con el Reino Unido. El uti possidetis significa que aquel que por título tiene derecho a poseer, seguirá poseyendo. Se mantiene esa delimitación, la misma figura que utilizó el Imperio Español. Venezuela no era capitanía, era una serie de provincias, pero no tenían forma, había conflicto entre los responsables de esa provincia y se decidió en 1777 que Venezuela iba a estar conformada por tales provincias y se incluye posteriormente la provincia de Guyana. Es importante para quienes nos ven, diputada, recordamos que estamos conversando con la diputada Ilenia Medina, en el título 2 del espacio geográfico y de la división política de la Constitución, se sigue una constante constitucional que en Venezuela en todas las constituciones ha sido señalado. Es un principio de la República, un principio sobre la división geográfica venezolana. Artículo 10. El territorio y demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad. Este artículo, que ha sido una constante en las constituciones de la República de Venezuela, ahora otra vez en la República Bolivariana de Venezuela, habla de cuál es el espacio que Venezuela reconoce históricamente y jurídicamente como propio, y también hace mención a que solamente se reconocen los laudos arbitrales que no estén viciados de nulidad. Está claro que el laudo de París está viciado de nulidad y esa fue la denuncia que posteriormente se hace ante la ONU. Y sobre este punto nos vamos a un corte y vamos a seguir conversando con la diputada Ilenia Medina, profundizando en el tema. Construyendo argumentos sólidos para la defensa de nuestro territorio Esequibo con la diputada Ilenia Medina, diplomática de carrera, miembro de la Comisión Especial para la Defensa de los Derechos del Esequibo, vicepresidenta de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, miembro de la Junta Directiva también del Partido Patria para Todos, y que hoy nos acompaña a hacer este análisis. Secretaría General. Tengo días que no estoy en comunicación. Bueno, diputada, ya hicimos una referencia a cómo se configuró el vicio en el laudo arbitral que despojó o intentó despojar
a Venezuela de su territorio ganado en la gesta independentista. Ahora vamos a contar, sobre todo a los jóvenes, los que tengan gente joven cerca, muchachos, muchachas, que se acerquen al programa para que comprendan cuáles son los argumentos que históricamente hemos sostenido en nuestra república para defender un territorio tan importante, porque es un territorio donde hay muchísimos recursos naturales para un mejor vivir, no solamente en nuestra república, sino para compartir con nuestra América, porque esa es la idea integracionista. Diputada, luego de este fraude, ¿cómo se inició la denuncia ante la comunidad internacional? Mira, es importante señalar que Venezuela estaba inmersa en esa consecuencia de la guerra de independencia, cuando un sector bolivariano intentó hacer posible el sueño de Bolívar, ¿no?, que era entregar a la tierra a los campesinos en las guerras federales, que efectivamente impactó y tuvo a Venezuela durante algunos años, 5 años, pero con mucha rudeza, donde entre los efectos de la guerra de la independencia y esa única guerra civil que ha vivido Venezuela, por una causa justa, pero allí se aprovecharon el imperio británico para tomar posesión, como hizo con las Malvinas, como hizo también el Medio Oriente, es la geopolítica, y ahí nació, además hay que decirlo, de la ocupación, ¿no? La geopolítica de ocupaciones, exactamente, en defensa, en procura de más control y dominio y concentración de riqueza. Es decir, eso es común, no somos nosotros los únicos que hemos sido atropellados en ese sentido, ¿no? Pero Venezuela desde el primer momento lo cuestionó, inmediatamente que se conoció, los abogados, representantes de Venezuela en ese momento en París lo hizo, el propio Mayes Prevost, lo que se conoce en la historia, fue a Estados Unidos y informó de una manera confidencial lo que había sucedido. En 1900, cuando el Reino Unido trató de obligar a Venezuela a la demarcación, que Venezuela se opuso, fue prácticamente obligada bajo amenaza en demarcar, siempre bajo protesta, es decir, todos saben que ese es un principio del derecho internacional, que era a partir de la Segunda Guerra, que nada que sea por amenaza o por la fuerza tiene validez, ese es un elemento que está allí y que ya se venía utilizando de alguna manera, ¿no? Es un elemento importante, Venezuela siempre lo planteó, y en épocas más cercanas, cuando estaba por crearse la Organización de Estados Americanos, en las conferencias panamericanas, el propio Rómulo Betancourt, en una importante intervención que hizo en esa conferencia, denunció el laudo arbitral cuando se estaba creando el Tratado de Bogotá en relación al reconocimiento en temas limítrofes. Venezuela se opuso y objetó ser parte de ese tratado por cuanto no reconocía ir a instancias internacionales a resolver situaciones que tenían que ver con la integridad territorial. Y de alguna manera fue marcando la persistencia de Venezuela, de su empeño en señalar que el laudo arbitral estaba viciado en nulidad, era nulo e írrito. De hecho, hay estudiosos de los problemas limítrofes que siempre enarbolan la sistematicidad de Venezuela de expresar en todos los escenarios que tuvo oportunidad de señalar que era nulo e írrito. Eso lo toman como un referente de denuncia. Venezuela no acudió a un tribunal arbitral para evitar que lo reconocieran en la monstruosidad que hicieron en 1899. Y cuando se inicia en Naciones Unidas la cuarta comisión, el momento de la descolonización, Venezuela es incorporada a esa cuarta comisión y apenas se inicia el proceso, Venezuela, cuando decide estar en Reino Unido, darle la independencia a la Guyana, buscando quedarse con todo, evidentemente, porque todavía no podemos decir que la Guyana que conocemos incluso hoy es realmente independiente. Y allí, en ese escenario, Venezuela aprovechó de hacer una denuncia muy contundente
con, en primer lugar, el embajador Carlos Sosa Rodríguez, que era nuestro representante en Naciones Unidas en ese momento, y posteriormente, inmediatamente en los meses, estuvo el canciller Marco Falcón Briceño presentando títulos, toda la doctrina de Venezuela, pero además algo novedoso, como era la denuncia de Mayes Prevost, que Mayes Prevost fue uno de los abogados de Venezuela, de nacionalidad norteamericana, y él dejó un testimonio en forma de memorando, que es la figura, que es la forma como en el marco de los tribunales arbitrales y de la Corte Internacional de Justicia se actúa por memorandas o contra memorandas o contra memorias. Y lo dejó con esa forma, como diciéndole a Venezuela, usen esta denuncia que tiene sustento, por supuesto que tiene sustento, están en las bibliotecas de Estados Unidos, la componenda brutal, hay unos que realmente se sintieron agredidos por ese comportamiento de Teodoro Martens y la Corona, pero el lugar está allí, o sea, los sucesos están allí. Y Venezuela supo demostrar con mucha contundencia que Venezuela desconocía ese laudo arbitral y que ese territorio de los 159.000 kilómetros cuadrados al oeste, en la orilla oeste del territorio Esequibo, es venezolano. Fue de tal magnitud que el representante de la corona inglesa tomó la palabra y propuso ir a negociaciones bilaterales porque era muy difícil decir que no era cierto todo lo que había demostrado Venezuela. Y allí se iniciaron las conversaciones desde el 62 al 66, 4 años. Uno de ellos, una cosa muy importante, era intercambiar los informes de los investigadores ingleses que vinieron a Venezuela y los investigadores nuestros. Por cierto, Germán González y el padre Ojer, excelentes, que eran parte de la Cancillería venezolana, de la Comisión de Límites. Un trabajo extraordinario. Y demostraron, bueno, no pudieron decir nada, no pudieron decir, eso es falso, nosotros no aceptamos. Y lo cierto es que en base a todas esas pruebas presentadas y títulos demostrados por Venezuela, se llegó a la conclusión que era necesario el acuerdo de Ginebra, un acuerdo. Y Venezuela había sido muy sistemática, señalaba, nosotros queremos un acuerdo bilateral que satisfaga a las partes de una manera práctica, amistosa, lo mantuvo, de hecho. Todas las intervenciones de Marco Falcón Briceño, del embajador Sosa Rodríguez, están allí, están recogidas en ese laudo, donde Venezuela siempre de buena fe, porque eso es parte de nuestros ADN, ese amor profundo por nuestra tierra, por la paz, por el respeto, quedaron reflejadas allí. Y bueno, Guyana, lo que era la Guyana británica, hasta ese entonces se mostró dispuesta a aceptar que a través de una vía amistosa, de conversación entre las partes, iban a resolver el asunto. Lo cierto es que una vez que se firma el acuerdo, se da 4 meses después la independencia de Guyana, ellos asumen la bandera británica señalando que el acuerdo de Ginebra era para dilucidar si el laudo estaba vigente o no, cosa que es absolutamente cierto, porque hay el artículo 5º que poco tocamos nosotros, que no lo hacemos, pero como diplomática y como me ha tocado negociar en Naciones Unidas, en la OEA, negociar, defender los intereses de Venezuela, y sabemos que la doctrina es que pueden haber 5, 6 tratados sobre el mismo tema. Pero el último... El último que está vigente y determina la forma, determina formas distintas. Entonces el artículo 5 del Acuerdo de Ginebra señala que ninguna de las partes, ni el Reino Unido, ni Venezuela, ni la Guyana británica, en ese momento llamada así, podía suponer, no con la misma fraseología que lo estoy diciendo, pero ese es el sentido, que la sucesión, que era lo que se estaba dando en ese momento, el Reino Unido le daba la independencia, sucedía, sus supuestos derechos. Sucedía en la posesión, en la soberanía de ese territorio al Reino Unido, pero en el marco de los 37.000 kilómetros. Pero en el resto se señala
que ninguna de las partes puede hacer valer o renunciar a sus derechos de soberanía o reclamación. Es decir, mientras, importante que la gente lo sepa, en el laudo arbitral el tribunal le da todos los derechos absolutos, todos, en esos 159.000 kilómetros a la corona inglesa. Pero en el laudo, en el acuerdo de Ginebra dice algo distinto. Ese territorio no es del Reino Unido, no es de Venezuela, no es de Guyana, deben resolverlo por la manera más directa, amigable, práctica, satisfactoria para las partes. Es decir, en ese territorio de la doctrina de la sucesión, no hay un país que pueda decir, ni siquiera la Guyana Esequibo, Guyana Británica o Guyana, la República Cooperativa de Guyana puede decir, tengo la soberanía, el marco de lo legal. Eso es sumamente importante. Dentro de lo que es la tierra de nadie, el res nullius, o sea, pareciera un territorio que es tierra de nadie, así quedó establecido porque las partes deben sentarse. El acuerdo reconoce la soberanía, lo que implica es el no ejercicio de actos de soberanía para no ofender la solución amistosa. Para no ofender, soberanía se reconoce. Se reconoce la soberanía, pero, es decir, quiero decir con esto, es que el avance, lo que quiero rescatar es que lo vigente, que para la jurisprudencia y la competencia es el acuerdo de Ginebra, no es el laudo arbitral. Se le reconoce a Venezuela el derecho de reclamar. No van a llegar a eso porque para eso tienen que sentarse las partes. No era para decir esto le pertenece a Venezuela, no lo dice, pero sí reconoce que Venezuela tiene razón. Porque de lo contrario, simplemente con decirle se impone el laudo arbitral. Ahora, el tema es justamente que tienen que sentarse las partes y siempre fue aconsejada la República Cooperativa de Guyana de no avanzar en esa situación. Fueron 4 años de comisión mixta. Luego, lamentablemente, el gobierno de Caldera acepta congelar el contencioso, en lugar de hacer otras propuestas, pero bueno. Pero también, dentro de la doctrina, hay temas interesantes, por lo menos el artículo 30 y 31 de la Comisión de Bienes y Derechos de los Tratados. El 31 son las reglas de interpretación, que las recoge, por cierto, la sentencia del Corte Internacional de la Justicia. Y el 32 es sobre las prácticas ulteriores. Así. ¿Qué es lo interesante? Dice, ¿qué hacen los estados, las partes, luego de que firman un tratado? Bueno, en el Tratado de Puerto España se recogen los mismos principios y dice, Venezuela no renuncia a sus derechos, a su soberanía, pero vamos a congelar. Se ratifica de alguna manera, aunque se congeló, queda ratificado la demanda, el reclamo, el justo reclamo de Venezuela sobre el territorio. Porque Guyana puede decir, mira, para nosotros murió aquí la cosa. Luego, es decir, las prácticas ulteriores, ¿qué hacen las partes luego que firman un tratado? Luego del Acuerdo de Ginebra se firma el protocolo de Puerto España para congelar, o sea, el contencioso quedó congelado. Venezuela no hace nada, Guyana no hace nada. ¿Okay? Y luego, posterior a eso, las partes acuerdan con mucha dificultad y asumir el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas sobre los mecanismos de conciliación diplomática. Y finalmente se ponen de acuerdo a aceptar los buenos oficios. 3 buenos oficiantes han habido hasta ahora. Cuando los aceptes es porque efectivamente estás considerando, Venezuela defiende sus derechos y Guyana le está aceptando esos derechos a Venezuela. Que pretendan ahorita, lamentablemente, eso no comenzó con Guterres, eso comenzó con Kofi Annan, de pretender buscar una vía distinta a la consecución, que era, si los buenos oficios no están dando resultados, pasemos al siguiente, que era la mediación. De hecho, Norman Girvan, él duró 4 años efectuando los buenos oficios, él avanzó. Y es interesante decirlo, dentro de las prácticas ulteriores, dentro de ese concepto, Guyana aceptó ir a esos talleres de ejercicio que estaba presentando Norman Girvan sobre soluciones que se han dado en el mundo en materia de contenciosos territoriales. No está hablando ninguno de esos buenos oficiantes, sobre todo él, de si revisar o no si el laudo es vigente, no, está hablando de soluciones para resolver
los límites entre Venezuela y la República Cooperativa de Guyana. Eso tenemos que decirlo. Así es. Eso tenemos que decirlo. Eso son prácticas ulteriores de un reconocimiento de Guyana que el Acuerdo de Ginebra es vigente. Diputado, nos tenemos que ir a un corte. Quedamos claros en este bloque que efectivamente estamos hablando de un laudo arbitral viciado de nulidad que además fue sustituido por el Acuerdo de Ginebra. En términos de los tratados internacionales, lo extinguió. Extinguió el laudo arbitral. arbitral. Y comienza una nueva fase, es decir, el laudo arbitral no tiene vigencia ninguna para darle ningún trato jurídico a nivel internacional. Esto es importante que se sepa para lo que luego vamos a comentar, que es sobre la situación actual en la Corte Internacional de Justicia. Nos vamos a un corte y seguimos con la diputada Ilenia Medina conversando sobre la defensa de los derechos de la soberanía venezolana en nuestro territorio centro. Continuamos con la diputada Ilenia Medina, diplomática de carrera, miembro de la Comisión Especial para la Defensa de los Derechos del Esequibo, también vicepresidenta de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional y miembro de otra comisión importante, que es la comisión que está investigando los crímenes contra los migrantes venezolanos en el extranjero, que ha sido impactante para la sociedad venezolana. Diputada, hicimos un recuento de cómo se efectuó la denuncia de este tratado, de este laudo arbitral viciado, cómo se extinguió y dio paso al Acuerdo de Ginebra en 1966. Y ahora vamos a analizar el Acuerdo de Ginebra y por qué. Efectivamente, aun cuando se intentó judicializar ante la Corte Internacional de Justicia, Venezuela, República Bolivariana de Venezuela, mantiene la posición histórica de no reconocer posibilidad alguna de llevar a un tribunal problemas que tienen que ver con situaciones limítrofes, donde está involucrada la soberanía nacional. Diputada, háblenos un poco del Acuerdo de Ginebra y efectivamente cuáles son esos puntos que hacen imposible que el secretario general de la ONU pueda decidir una vía judicial cuando históricamente la posición de Venezuela dentro del derecho internacional ha sido no hay tribunales para arbitrar en casos de soberanía nacional. Bueno, mira, yo creo que lo primero que tenemos que recordar que cuando llega Kofi Annan a Naciones Unidas en el 2007, en ese momento ya en el mundo se estaba estudiando, los factores globales estaban estudiando cómo comenzó a notarse, ya era imposible ocultarlo, que las reservas energéticas de los países dominantes de Estados Unidos y Europa se habían precarizado prácticamente y por el contrario había una tendencia a nacionalizar las industrias petroleras como en Venezuela y además se le agregaba el descubrimiento de grandes reservas, las mayores del mundo. Comienza a darse eso en Venezuela. Y uno de los países que mostraba mayores niveles de preocupación era Corea del Sur. Los niveles de dependencia de Corea del Sur para ese momento siempre ha sido, pero superiores a otros países, a Japón, países con economía fuerte, es la 11ª economía más importante del mundo, Corea del Sur. Y en ese momento... Dependencia de los hidrocarburos. Exactamente. Y en ese momento Ban Ki-moon era canciller de Corea del Sur. Y cuando él llega, entre las primeras cosas que señala, todo secretario general quiere dejar su impronta. Y una de las cosas que señala es que
en el caso con Venezuela, o sea, del Esequibo, porque todavía está vigente el mecanismo del buen oficiante, él señalaba era necesario ir hacia una nueva ruta. El que comienza a hablar de la nueva ruta es Ban Ki-moon, no es Antonio Guterres. Y efectivamente se da porque si bien en su periodo se nombra un tercer buen oficiante, Norman Girvan, y él avanza presentando proyectos importantes, como lo comentaba posteriormente, deja al finalizar su mandato en el 2014 que debe haber si Venezuela y Guyana en un año no lograban avanzar, eso tenía que ir a la Corte Internacional de Justicia. Desde ese momento Venezuela marcó su postura señalando que eso no era posible porque los acuerdos hechos entre las partes soberanamente, Guyana y Venezuela, se señalaba en el artículo numeral 2 del artículo 4 que se iban a activar los mecanismos de conciliación de acuerdo al artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas sucesivamente. Si los buenos oficios no habían avanzado lo suficiente, y se iba a avanzar con Norman Girvan, solo que falleció. Y luego Guyana se hicieron los que desentendidos con eso. Y lanza Kofi Annan en un año. Si en un año Venezuela y Guyana no se entendía, iba directo a la Corte Internacional de Justicia. Por supuesto que Guyana dejó pasar ese año. Y hereda Antonio Guterres ese planteamiento que ha podido cambiarlo, pero ¿quién es Antonio Guterres? Un representante de Portugal. Es decir, que nos tiene congelado un dinero y nos lo tiene que devolver. Es decir, es la visión geopolítica. Coincide, tenemos que decir, ¿en qué momento sucede eso? Justamente, muere el presidente Chávez y comienza una nueva etapa de acoso y de sitio contra Venezuela, colocándole el ojo en su reserva petrolera. No solamente la que tenemos en el territorio que conocemos, pero también en nuestro territorio Esequibo. Porque en el 5 de marzo del año 2015, inició Guyana, le da concesiones ilegalmente, unilateralmente a la Exxon, y comienza justamente el 5 de marzo del año 2015, cuando el 9 nos lanza las medidas coercitivas unilaterales, la empresa Exxon norteamericana, parte del plan geopolítico, el plan Tenaza, a producir, a explotar en el Esequibo, en las áreas marítimas de nuestro territorio Esequibo. Comenzó justamente una política destinada a tratar de arrebatar nuevamente, a demoler el Acuerdo de Ginebra. Venezuela fue muy contundente. Yo debo decir que yo, como diplomática que vengo de la Cuarta, por concurso, no por dedo, por concurso, creo que en estos 22 años la mejor diplomacia desarrollada desde la Cancillería ha sido ahora, muy distinta a la Cuarta República, si bien se logró el Acuerdo de Ginebra, hay que señalarlo, pero de la forma como Venezuela ha defendido sus derechos ha sido muy contundente. Y evidentemente en la propuesta que hace Kofi Annan, presentando un noruego, Dag Nylander, donde hace propuestas en relación a, bueno, tenemos que avanzar, porque si no se avanza, evidentemente, esa era parte del acuerdo, por lo menos nuestra lectura. La idea era justamente ir a la Corte Internacional de Justicia, porque allí, ¿quién es la Corte Internacional de Justicia? Todos los magistrados vienen justamente de las grandes escuelas de derecho, de las escuelas de arbitraje, de la comisión de juristas que existe en el marco de Naciones Unidas, y muchos de ellos son abogados de Guyana. Guyana no tiene dinero para pagar ese staff que tiene allí, lo paga la Exxon. Arrebatarle a Venezuela... Pero es que además, déjame incorporar un elemento. Ciertamente no lo está diciendo solo la diputada, es que es notorio, público y comunicacional en los medios de prensa de la República Cooperativa de Guyana que quien está financiando la defensa de Guyana, la Corte Internacional, sí. Exacto, los abogados, pues, sí. Es la ExxonMobil y sale la cantidad, los millones de dólares
Ahí que está, entregó, estamos sí. hablando creo que de 80 millones de dólares. Todas las instituciones que participan en los laudos, en los juicios arbitrales, están allí tratando de buscar la forma de las rutas, cómo burlar nuevamente los derechos del pueblo venezolano. Creo que Venezuela, en este caso la República Bolivariana de Venezuela y el presidente Nicolás Maduro Moro, que tiene la competencia en defensa de nuestro territorio, nuestra soberanía, jefe de Estado, tiene toda la potestad para decidir y ha sido muy cuidadoso en recoger la doctrina y recoger lo que está en la Constitución. Nada que signifique reconocer tratados viciados en nulidad. Y Venezuela ha seguido la práctica que la defensa de su territorio es por la vía bilateral. Nada que sea un tercero, en este caso la Corte Internacional de Justicia. Hay dos tratados, como recordarás, Olga, un tratado con Colombia y con Brasil, donde se señala que los temas vinculados al territorio se resuelven bilateralmente. Pero además, históricamente, Venezuela ha señalado que siendo miembro de Naciones Unidas Venezuela y la Corte Internacional de Justicia es un órgano permanente de Naciones Unidas. Sí, o sea, somos miembros natos, plenos, para la Corte Internacional de Justicia nosotros podemos nombrar o postular a magistrados para la Corte Internacional. En una oportunidad lo tuvimos, por cierto, pero nunca ha reconocido Venezuela históricamente la competencia contenciosa de la Corte para temas limítrofes. Venezuela puede acudir a la Corte claro, en un tema que no tenga que ver con el contencioso limítrofe. Eso está así, y lo que dice uno de los, por cierto, uno de los magistrados que actúa en la sentencia, en la primera sentencia en relación si tienen competencia o no, dice, es un horror que la Corte acepte la denuncia, la demanda de Guyana cuando Venezuela no ha dado su consentimiento. Eso es sumamente grave y desmonta, así como desmontaron el mecanismo arbitral, se desmontó, bueno, se quedó como una cosa terrible, como una trampa para los países en desarrollo. También va a suceder nuevamente con la Corte Internacional de Justicia, desconociendo el derecho legítimo de Venezuela, es decir, no vamos a ir. Es importante hacer énfasis en este punto, diputada. Ciertamente Venezuela no reconoce la competencia de la Corte Internacional de Justicia para dirimir conflictos o situaciones vinculadas con el territorio, con la soberanía, asuntos de soberanía nacional, porque históricamente, y de integridad territorial, porque históricamente ha sido la posición de Venezuela, además el derecho internacional también lo regula, está ajustado al derecho internacional. Y en ese acuerdo que mencionaba la diputada, entre Colombia y Venezuela, bilateral, y Brasil y Venezuela, ese es un acuerdo donde se especifica qué temas Venezuela puede someter al Tribunal Internacional de Justicia, que es la institución previa a la Corte Internacional de Justicia. Es decir, fue sustituida luego por la Corte Internacional, pero este tribunal o todo lo que se avanzó en ese tribunal está claramente definiendo cuál es la posición jurídica histórica de Venezuela, que es que los asuntos relacionados con el territorio, con la integridad territorial, se resuelven entre las partes exclusivamente y no se someten a ninguna jurisdicción, solamente por vía del acuerdo. Entonces, digamos que ese es un punto importante. Y de hecho, la fraseología, el contenido, la naturaleza del Acuerdo de Ginebra es sentarse las partes a resolverlo amigablemente. Eso no está en ninguna parte, a menos que se pretenda la utilización de la equidad, que también lo puede usar la Corte Internacional de Justicia en determinados momentos, cuando lo solicitan las partes, pero no es el caso. Venezuela tiene todos los derechos tiene toda una doctrina constitucional, jurisprudencial para decir no, y eso ahí queda de verdad que queda afectada la imagen de la Corte Internacional de Justicia con ese magistrado disidente.
Y además de eso, diputada, hay otro elemento. Ciertamente esta es la posición ante la Corte Internacional, pero hay un elemento anterior que fue la decisión fraudulenta, hay que decirlo, del secretario general de Naciones Unidas, Claro. porque no tiene competencia alguna dada ni por el Acuerdo de Ginebra ni por el mandato Así es. que le nombra como secretario general de Naciones Unidas. O sea, que esta situación irregular, fraudulenta, en que el secretario general actúa, es un problema que sí hay que denunciar porque se viola el mandato del propio Por eso secretario. señalaba que era una visión geopolítica de Kofi Annan. Yo me lo permito de decirlo, hay que estudiar un poco más, profundizar, pero evidentemente actuó como Teodoro Marten, le interesaba a su país y actuó en consecuencia, porque efectivamente él ha tenido que guiarse por los principios fundamentales de Naciones Unidas, que habla de la defensa de la soberanía, la igualdad de derechos, como que le das todas las facilidades a Guyana y a Venezuela no, eso es inconcebible. Y eres parte de esa visión geopolítica que está allí, pues eso es lo que tú señalas, es absolutamente correcto. Es inaplicable. Eso, cualquier resultado, lo hace inaplicable. Y eso quiere decir que si en el supuesto, y lo más probable, que la Corte Internacional de Justicia pretenda, no sé cómo, bajo qué relato, con qué creatividad pueda darle, avivar a un muerto, como es en el laudo arbitral, se hace inaplicable y hay unos artículos de Naciones Unidas que te permiten ir al Consejo de Seguridad y decimos, nosotros no lo vamos a aceptar, es que no lo vamos a aceptar. Eso sería burlarnos de Bolívar y todos aquellos nuestros ancestros que murieron allí. Por último, señalar para que quede claro, porque ha sido muy pedagógica su explicación, que lo que está discutiendo en la Corte Internacional no es la soberanía sobre el territorio. Sí. O sea, no es el problema de soberanía sobre lo que se está discutiendo es la legalidad o vigencia del laudo arbitral que ya había sido sustituido y había sido declarado extinguido por el Acuerdo de Ginebra. Entonces, ese comportamiento fraudulento es parte de la operación Tenaza dentro de esta guerra multiforme contra Venezuela. Por eso es que es muy importante construir razones, construir argumentos. Tenemos cómo defenderlo porque tenemos razones históricas y razones jurídicas, tenemos títulos de posesión, pero que efectivamente Venezuela no puede someterlos a una pérdida de su soberanía al entregar la jurisdicción, es decir, la capacidad de administrar justicia sobre la soberanía le compete solo a Venezuela y a sus tribunales venezolanos. Sería renunciar a la soberanía si se admitiese la competencia en un asunto de seguridad y de integridad territorial. Fíjate tú que en el mundo diplomático, justamente procurando soluciones, hay momentos que una situación se resuelve con una coma. Es decir, hemos vivido muchísimos casos de negociación duras, 1, 2, 3 de la mañana, que se logra conciliar todos los intereses. Y en ese marco, porque ayer conversamos siempre, ¿no? Dentro de entre las reuniones de la comisión se conversa sobre distintos tópicos del tema y alguien se preguntaba si Venezuela iba a participar. Bueno, el presidente lo ha dicho, el canciller lo ha dicho, no vamos a comparecer. Venezuela, en la primera oportunidad donde se recogió el planteamiento de Guyana, inicialmente Venezuela señaló que no iba a comparecer y presentó no una contrademanda como tal, sino no una contramemoria, sino en el marco del artículo 53 del estatuto establece que los países, las partes deciden si comparecen o no y por qué mandan información. En este caso un poco en el marco del respeto que como Estados miembros le damos a cualquier órgano de Naciones Unidas y la Corte es uno más. Y en ese marco se presentó un documento para, no como comparecente, un poco para decirle, mira, la situación es esta. Ese es un camino porque, o simplemente ir ante el mundo a explicar y marcar a la Corte. No puede volver la Corte a perjudicar a países
como los nuestros, o inclusive ese instrumento que ha sido favorable en algunas circunstancias. Por ejemplo, la demanda que envió Nicaragua contra Estados Unidos cuando minó las aguas nicaragüenses y le dieron o sea, terminaron la resolución, la sentencia a favor de Nicaragua. Ah, pero no es un tema, no es un No, tema no es de limítrofe, no es un tema limítrofe per se, de integridad territorial. Lo que quiero decir que hay momentos que la Corte ha tenido un buen comportamiento. En este caso sabemos quién apadrina a Guyana, que es la Exxon, y es parte de esa visión geopolítica de quienes saben, como está sucediendo ahorita, cuál es el sustrato de ese conflicto que puede afectar al mundo contra Rusia, es contra la propia Europa y contra esas repúblicas populares que que acaba de reconocerlas Vladimir Putin. Está todo el tema energético, es lo que está allí, detrás de todo eso, en relación a Reino Unido y Estados Unidos. Entonces, creo que sería muy, muy lamentable para el mundo que ellos resuelvan la situación dándole la razón a la ExxonMobil y a Guyana. Entonces creo que nosotros debemos continuar. Lo más importante, tenemos que decir que lo más importante es que Venezuela se mantenga unida y hay una profunda movilización en todo el país. Yo quiero recordarte cómo iniciamos el programa, Olga, informando que se están creando un movimiento nacional de suma importancia en diferentes sectores sociales, de distintas tendencias políticas en defensa de ese territorio. Como decíamos, ese territorio le pertenece a Venezuela de justo derecho, no solo por el uti possidetis juris, que es justamente el principal título que tiene Venezuela, porque lo reconoce la propia España cuando hubo el tratado de reconocimiento del territorio venezolano, sino que también la gesta de independencia. Son dos elementos que son parte de la misma moneda, el uti possidetis juris y además la gesta de independencia. No hay razón, no hay ni un título que le dé a Guyana la posibilidad de quedarse con ese territorio, sino el Acuerdo de Ginebra que define de qué manera vamos a gestionar esa frontera. Y creo que a Guyana le interesa. Ahora tiene una soberbia, lamentablemente, sus dirigentes, y bueno, justamente cuando el 16 de febrero dieron a conocer que iban a inaugurar una subindustria petrolera. Muy bien. Pero mientras que no hagan su industria dentro del territorio Esequibo, todo perfecto. Pero es una señal que justamente el 16 de febrero, cuando se cumplían los 56 años del Acuerdo de Ginebra, Guyana anuncia que va a tener una industria petrolera. Muy bien, pero es una señal de que quien está detrás de todo eso es la ExxonMobil. Nosotros no le tememos al mundo, como dijo Bolívar en una oportunidad a un militar norteamericano, señalando que Venezuela en esta guerra de independencia había muerto la mitad de su población y que la otra mitad está dispuesta a dar la vida si el mundo lo ofende. Estamos en ese momento. Es así. Nosotros queremos recordar entonces, diputada, que efectivamente la situación actual de la denuncia, de la demanda que se presentó por parte de la República Cooperativa de Guyana en la Corte Internacional de Justicia ha sido producto, resultado de un abuso de poder por parte de la Secretaría General de Naciones Unidas en cuanto a la interpretación de sus propias competencias, interpretación de su mandato y la interpretación del Acuerdo de Ginebra, permitiendo además la Corte Internacional que se ventile un tema que ya había sido extinguido y que no tiene por qué ser llevado de ninguna manera a la Corte Internacional de Justicia. Gracias, diputada, por habernos acompañado. Nosotros seguimos en la defensa de nuestro territorio Esequibo. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. En el río Esequibo. Así, en el río Esequibo, así es. Y nosotros vamos a seguir construyendo las razones para seguir defendiendo esta patria hermosa, este proyecto histórico de Bolívar. Gracias, diputada, por acompañarnos. Recomiendo escuchar el canto de cuna hecho por las compañeras de la Alianza Cívico-Militar.
y cantémosla a nuestros niños, así como arrullábamos con el himno, arrullemos también con el amor al territorio y al Esequibo como parte de nuestro territorio y nuestra defensa. Muchísimas gracias a todos.